Hoy en la agenda pública se acerca el inicio de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, cuyo país invitado de honor es Argentina. Y en el programa de hoy conversaremos sobre un libro que se presentará durante la FIL, Hacia una nación de ciudadanos, coordinado por el ministro de la Suprema Corte de Justicia, José Ramón Cosío, y el doctor Enrique Flores Cano. Y este título nació de la reflexión acerca de la circunstancia actual del país, la crisis del Estado de Derecho y el déficit en la definición y puesta en práctica de los derechos y deberes ciudadanos. Conversaremos sobre las obras de la Biblioteca Mexicana, colección que el Fondo de Cultura Económica coedita con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. De esto y otros temas hablaremos hoy en la Agenda Pública y los libros, el programa para discutir las publicaciones y los procesos de comunicación. Este programa ha sido preparado y grabado para sustentar los temas de la agenda pública en fuentes bibliográficas, en libros clásicos y actuales, como un esfuerzo para elevar con usted la calidad de la esfera y del debate públicos. Yo soy José Carreño Carlón y es un honor tener nuevamente en esta agenda pública en los libros al doctor José Ramón Cosío, ministro de la Suprema Corte de Justicia, autor de decenas de libros y de centenares de artículos innovadores, críticos del sistema de justicia. Bienvenido, José Ramón, qué bueno que estés también con nosotros. Eres Premio Nacional también de Artes, ¿no? De Ciencias y Artes. Y es un lujo también de esta agenda completarlo con la presencia aquí del doctor Enrique Flores Cano. Es un historiador muy prolífico, autor de textos clave de prácticamente todas las etapas de la historia de México, incluyendo la formación de sus religiones y mitos. Es investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores y, entre muchas distinciones, también es Premio Nacional de Ciencias y Artes, además de miembro del Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia de la República desde hace décadas y activísimo director de la colección Biblioteca Mexicana que coeditan con Aculta y el Fondo de Cultura Económica. Bienvenido, Enrique. Muchas gracias, Pepe. Qué bueno que estés con nosotros. Y los dos coordinan este nuevo libro, también de la Biblioteca Mexicana, Hacia una nación de ciudadanos, que es uno de los platos fuertes de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara de 2014 y una aportación de lo más oportuna a los debates de estos días sobre la crisis del Estado de Derecho. Así empieza la presentación de este libro. Incluso este libro pues no podría ser más oportuno para enriquecer también las discusiones sobre esta iniciativa presidencial que se anuncia para reestructurar todo el sistema de justicia del país a raíz del caso de los normalistas que fueron victimados por esa colusión de policías municipales y bandas criminales en Guerrero y que ha conmovido a la esfera pública nacional y global. José Ramón, no podía ser más oportuno este libro en este debate. No, primero muchas gracias, me da mucho gusto estar aquí contigo, Pepe, y desde luego con Enrique Flores Cano. Cuando este libro lo empezamos a planear hace un par de años, la idea es precisamente tratar de reconstituir a este sujeto de la modernidad que es el ciudadano, ver qué se puede hacer y cómo se puede hacer este sentido de reconstitución, porque efectivamente hablamos de la ciudadanía, hablamos del ciudadano como si fuera algo que está allí, que es permanente, como que pareciera atemporal, pero sin embargo es un sujeto que en los últimos años, lo platicábamos Enrique y yo, ha tenido pues transformaciones de méritos y parecía muy importante entonces, y parece más importante ahora, encontrar las formas de reconstituirlo. Desde el origen, Enrique, ¿no? Está el libro de nuestro amigo Escalante Gonzalvo de Ciudadanos Imaginarios. No puede ser más ilustrativo del tema de la formación de los verdaderos ciudadanos en un país como el nuestro, ¿no? Así es. Bueno, ese libro empieza por debatir si de veras hay ciudadanos en un país que es el siglo XIX de Porfirio Díaz, fundamentalmente. Uh-huh. Y si no es solamente una presencia fantasmagórica, uh-huh,
que está reconocida por la ley, pero que la ley ni aplica, ni reconoce, ni obliga. Así que son ciudadanos que votan solamente, pero que no tienen realmente derechos más que eso y no reconocen todas sus obligaciones. Creo que ese es el problema más importante que trata el libro. ¿Cuáles son los derechos actuales y cuáles las obligaciones del ciudadano y ciudadanas? Porque como decía José Ramón, pues sí, la concepción del ciudadano ha cambiado radicalmente. Del ciudadano que inventaron los franceses en la Declaración de los Derechos Universales. Citoyen. Ese citoyen era pues fundamentalmente un ente político. Sí, con derechos políticos. Y la libertad era el máximo derecho. Exacto. Entonces ahora, en México y en todo el mundo, esos derechos de libertad se han complicado con los derechos sociales, los derechos étnicos, los derechos educativos, los derechos políticos transformados por la nueva realidad. Entonces, ¿qué quiere hacer el libro? Presentar un panorama general de esa evolución en México, pero con la asistencia siempre de ver lo que está pasando en el exterior. Y para eso, pues juntamos José Ramón y yo a un equipo muy selecto de colaboradores. Son 20 escritores que participan en el libro. Es excelente, 20 escritores, cada uno experto en sus respectivos temas. Pero yo mencionaba a Fernando Escalante Gonzalo, que es, por cierto, un visitante frecuente también de este programa de la Agenda Pública en los libros, porque me parece que están predicando con el ejemplo con este libro. Dice Fernando: la condición ciudadana significa la capacidad para intervenir en las deliberaciones acerca de la vida colectiva, la capacidad para participar en la toma de decisiones y de ocupar puestos de representación o de mando, de poder. A partir de ahí, ¿hasta dónde se desarrolla la condición de ciudadano, José Ramón? Bueno, como decía Enrique, el tema central del libro de Fernando Escalante, que yo creo que sigue siendo un libro importantísimo, es esta idea: nominamos ciudadanos, pero nunca tuvimos la posibilidad de darles el conjunto de cosas que permitían su Constitución. La forma de acceder a los tribunales, por ejemplo, era una forma muy precaria. La votación indirecta que hubo en la Constitución del 57 también, en fin, los temas que se han señalado. Pero lo que está sucediendo ahora yo creo que es un tema también muy importante. Hemos transformado al ciudadano, lo decía Enrique, partiendo primero de la idea de los derechos políticos, luego les dio la Constitución los derechos de libertad, los derechos sociales, pero se ha ido complicando esto enormemente, yo creo que para bien. Hoy cualquier ciudadano nominalmente tiene un conjunto de derechos amplísimos, los de la fuente constitucional, los de los tratados internacionales, aparentemente tiene formas muy amplias de acceso en juicios individuales, en juicios colectivos, en fin, pareciera entonces que está en una situación, digámoslo así, espléndida este ciudadano. Pero si contrastamos la condición concreta de los ciudadanos y su situación, digámoslo así, frente al orden jurídico, solo para ponerlo en estos términos, pues sigue siendo una condición precaria. ¿Cuántas personas realmente acceden a juicio? ¿Cuántas personas realmente están en posibilidad de ejercer libre, inteligentemente su voto? ¿Cuántas personas pueden disfrutar de los derechos que los está constituyendo en su condición ciudadana? Es decir, hay déficit, no sé si del mismo tamaño, yo creo que no, pero muy importantes de cualquier manera en cuanto a la condición del ciudadano. Y a lo largo de los ensayos se va poniendo esto de relieve. Hay cosas que los ciudadanos, a pesar de que nominalmente las tienen, no las pueden ejercer, y hay cosas que son indispensables para construir una sociedad de ciudadanos.
años. Hay una crisis de los partidos políticos aquí y en cualquier país del mundo que todos los días lo vemos. Hay problemas de legitimidad política muy importantes en el mundo. ¿Y a qué sujeto histórico vamos a recurrir para tratar de reconstituir estos elementos? Pues yo creo que esta vez es al ciudadano, no el ciudadano, como lo decían muy bien tú y Enrique, el ciudadano de la Declaración Universal, etcétera, pero sí es un ciudadano recargado, recompuesto, que es el que tiene que ser un sujeto importantísimo en los procesos de transformación, insisto, que se están presentando no solo en nuestro país por la crisis de legitimidad política de los titulares de los poderes públicos, pero también de los partidos políticos que permiten la integración de estos poderes. Bueno, ya a propósito de ficciones, de simulaciones, hay otro autor, Alberto Olvera, ¿no?, que viene a nutrirnos esta agenda del debate que, por cierto, tenemos para el centenario de la Constitución. José Ramón, en varios grupos de trabajo. Estamos trabajando por un programa editorial ciertamente muy riguroso. Pero repite aquí Alberto Olvera algo que hemos repetido en nuestras reuniones, José Ramón, que la Constitución fue vista siempre como un programa, una síntesis de aspiraciones políticas y no como una ley que deba ser cumplida a cabalidad. El autor aquí, Alberto, apunta que esta tradición de pensar la ley como un horizonte por alcanzar sigue vigente, alimentando, dice, la ficción jurídica, la simulación. Es otro punto de partida importante del libro. Yo creo que sí, y lo recoge muy bien Alberto, un profesor de la Universidad Veracruzana, en el sentido que efectivamente tenemos una especie de fetichismo constitucional. Basta que pongamos cosas en la Constitución para que la realidad se transforme en la misma dirección y con una gran velocidad, lo cual pues es evidentemente falso. Se hace una Constitución, se tiene que entender normativamente, se tiene que desarrollar en leyes, reglamentos y un conjunto de normas, y después tiene que hacerse justiciable esos contenidos constitucionales. Yo creo que el país, a partir de los años finales de la década de los 90, el siglo pasado, ha empezado a transitar en este mismo camino. Pero esto no quiere decir que no sucumbamos con muchísima frecuencia a esta idea, insisto, de pongamos cosas para que la realidad se transforme con ellas casi por la fuerza sí, del poder constituyente. Y por la magia de la clase política o la magia del Congreso o la magia del constituyente, la realidad se transforma. No, pues eso sí, desde luego que no opera así la vida. En todo tu trabajo editorial, Enrique, tienes una verdadera obsesión, en el mejor sentido de la palabra, por construir ciudadanos, por la fuerza del civismo que también se ha perdido en nuestro país. Y ustedes apuntan aquí en la introducción del libro los temas que rebasan los marcos jurídicos, políticos y sociales y que tienen que ver precisamente con los valores cívicos. Tú tienes tu cartilla ciudadana por ahí, que es toda una institución, y bueno, la defensa real del esquema institucional y en especial de la protección de los sectores de la población, pues que no cumplen, que no ejercen sus derechos más elementales a la alimentación, a la educación y a la salud, y pues por lo visto también están muy lejos de ejercer sus derechos propiamente ciudadanos. Así es. Ahí viene conectado con lo que acaban ustedes de decir, el problema de que el ciudadano está en un entorno social. Y ese entorno social que abarca no solamente la colectividad donde vive, sino las instituciones que protegen derechos y deberes del ciudadano, no han tampoco aterrizado. Son también en muchos sentidos imaginarias. Legalmente están constituidas, pero en la práctica falta su ejercicio real en la protección del ciudadano, en la conducción correcta de la vida pública, etcétera, etcétera. Y eso lacera mucho la situación concreta, individual de todos los ciudadanos, pero más la de los ciudadanos que están en condiciones económicas, sociales y educativas inferiores. Claro. Ese es un dolor que traemos atravesado
por siglos. Es nuestro problema secular. Y bueno, con nuestras constituciones hemos querido transformar y hacer verdadera justicia social, como se decía antes, o darles plenos derechos a esos ciudadanos y cuidarlos de los abusos y de la explotación. No lo hemos hecho y ahora tenemos una situación más grave. Más del 50% de la población está en una situación de pobreza, unos más, otros menos, otros de pobreza extrema. Y con eso se junta el hecho de que las instituciones legales, la justicia, la policía, el juez, no están ejerciendo sus funciones. Entonces el ciudadano se siente más desprotegido. Por eso ahora ha sido tan fuerte la protesta por los sucesos de Guerrero y ha cundido nacionalmente una protesta civil. O sea, ¿qué queremos que haya en este país? Ciudadanos que verdaderamente ejerzan sus derechos, activos, comprometidos con su sociedad, con su país. Y eso es lo que creo que ahora ha puesto sobre la arena pública esta circunstancia de Guerrero. Pues vamos a entrar a ese tema después de este corte para volver con estos temas de las pláticas de usted y los suyos en este entorno de los derechos ciudadanos. Eso es la agenda pública. Volvemos. ¿Arruguitas? Aplica una mascarilla de pomada de la campana todas las noches. Hidrata tu piel y mira menos arruguitas cada día. Sana, sana, con pomada de la campana. En Matutino Express indagamos a fondo cada noticia. Mira, al fondo a la izquierda se queda echándose sus pancakes. Mostramos buen gusto. Esto es la última moda en London. Para informarte bien desde temprano. Es una buena opción quedarse aquí con nosotros en Foro TV. Matutino Express, lunes a viernes 8:30 de la mañana. Foro TV. Todas las tardes, Paola Rojas nos da un recorrido por las noticias del mundo. Salió del hospital Teresa Romero, la enfermera que superó el ébola y agradeció todos los esfuerzos del equipo médico. Conoceremos lo más importante en los deportes, los espectáculos y más. De lunes a viernes tenemos una cita con la información a las 3. Foro TV. La entrega de los jugadores. La emoción de cada anotación. La pasión y hasta la frustración son momentos que todo aficionado debe volver a sentir. Revive lo más importante de tu deporte favorito en Versus, lunes a viernes 4:30 de la tarde, Foro TV. Nos encontramos en el momento justo en el que se da la información. El volcán Popocatépetl registró anoche actividad eruptiva moderada y constante. En la cobertura y seguimiento de las noticias. Estamos en Paralelo 23. Conoce esta coordenada con Ana Paula Ordorica. Lunes a viernes 11:30 del día. Foro TV. La descamación es el principal alimento de los hongos. Los activos de Silca Medic alivian los síntomas como la descamación causada por el pie de atleta. Silca Medic. TV y Novelas te regala 2 casas de telenovela en Acapulco, un coche del año, 10 motocicletas y 50 viajes dobles a la playa. Ganar es muy fácil. Compra tu revista TV y Novelas, registra tu cupón por teléfono o internet, guarda tu revista y gana. TV y Novelas, regala casa y coche de telenovela. Pues hoy amanecimos, José Ramón, en la prensa con este anuncio de que el jueves habrá una iniciativa en sentido más amplio, ¿no? Quizás con muchas iniciativas. Hay una serie de especulaciones en todos los espacios de los medios sobre la retoma de la iniciativa por parte del Ejecutivo, del presidente Peña Nieto, para enfrentar los problemas acumulados en estas semanas a partir de esta desaparición de los normalistas en Guerrero. En este esquema que fue lo que realmente conmovió a la opinión pública nacional y global, es decir, policías, es decir, agentes del Estado, policías municipales,
coludidos con bandas criminales que hacen desaparecer a unos ciudadanos de los que estamos hablando. Entonces, ahí tendremos, creo que va a conectar muy bien para el debate lo que se proponga este jueves con la guía de este libro, José Ramón. Sí, yo creo que sí, porque insisto, el ciudadano es el elemento básico de una sociedad democrática, es el elemento básico del orden jurídico. Es este ciudadano al que ir a votar acciona los mecanismos electorales y constituye órganos. Es este ciudadano el que activa los mecanismos jurídicos, lleva a cabo procesos, etcétera, de forma tal que las reformas pues sí tienen que privilegiar esta posición de los ciudadanos. Yo creo que este es uno de los elementos centrales de la modernidad. Ahora, la crisis que estamos viviendo, pues sí, desafortunadamente y tristemente estalla con el caso de Iguala, con los maestros, con los normalistas, pero pues desafortunadamente también tiene un contexto amplísimo. Bueno, el libro estaba escrito y ya hablaba de una crisis de Estado de Derecho desde la primera línea y estaba escrito antes de los hechos de Guerrero. Sí, este libro desde luego lo hace, y también otro que tuvimos la fortuna, Enrique y yo, de coordinar hace un par de años, que son las perspectivas mexicanas del siglo XXI, donde un poco a semejanza y con toda proporción guardada de lo que quiso hacer Andrés Molina Enríquez con los grandes problemas nacionales, iluminar qué es lo que estaba pasando. Allí también, detectamos, como muchas otras personas, pues todas estas carencias de Estado de Derecho. Lo interesante de la reforma que plantea el presidente de la República para ser anunciada el próximo jueves, creo que va en el sentido de que tiene una integralidad, porque sí hemos estado reaccionando, hay un problema y se cambia el modo de selección de los policías, hay otro problema y se generan coordinaciones, etcétera, pero sí parece muy importante, de verdad creo que estamos en una situación límite, de imaginar este ejercicio, sobre todo de la fuerza pública, el combate a la corrupción, que es el segundo aspecto que se ha señalado, que está en los diarios de hoy en la mañana, para que de verdad se busque una solución integral y no estemos simplemente haciendo ajustes pues que resuelven lo coyuntural, pero no dan un sentido de fondo a los problemas, ¿no? Ahora, ustedes señalan dentro de todo esto un problema serio adicional, es decir, sí, muchas reformas acumuladas, mucha ampliación de derechos en el texto constitucional a lo largo de las décadas, pero encontramos con que las nuevas generaciones, y no solo las nuevas generaciones, incluso desconocen estos derechos, es decir, no solo no los ejercen, quizás no saben que existen, y por este mismo problema de desigualdad, desde la alimentación hasta la educación, hasta las oportunidades de trabajo, etcétera, de la participación. Entonces, ¿no está en el fondo de todo esto el problema de la desigualdad? El problema de la desigualdad está pegado al problema de la educación, al problema de la integración familiar, al problema de la solidaridad social. O sea, hay una falta seria en el sistema educativo que ha descuidado la formación cívica de los jóvenes. Y estos libros están dirigidos más que nada a los jóvenes. Exacto. A darles cuenta de cuál es la situación nacional y también a percibirlos sobre sus derechos y deberes. No solamente aprender a protestar, que es una de las características que ha señalado algunos movimientos juveniles, sino a organizarse socialmente. Es decir, a ejercer integralmente los derechos ciudadanos. Sí, cívicos. Exactamente. Eso es lo que tendría como objeto este tipo de libros. Ahora, este libro en particular me llama la atención porque podría dar la ocasión a esa conexión con los jóvenes, porque mayoritariamente está escrito por jóvenes académicos. Así es, también eso lo buscamos. Están llegando estos jóvenes incluso a situaciones de responsabilidad, nada menos que el presidente de todo nuestro sistema electoral es uno de los autores, que es un joven académico, Lorenzo Córdoba, y así podemos hablar de muchos más, los propios que decíamos antes, ¿no? Sí. Fernando Escalante sigue siendo un académico joven. Olvera, y Roberto Lara Ortiz. Paula, háblenos un poco del contenido ya de los capítulos del libro.
Bueno, la idea es, primero creo que es muy importante, esta colección que dirige Enrique, yo creo que tiene, como él lo dice, este es un juicio sobre la colección y su importancia, un efecto pedagógico. Yo creo que si algo le ha preocupado a Enrique, yo del tiempo que lo conozco y de todo lo que he leído de él, tiene esta idea de la historia, de las ciencias sociales como un elemento de pedagógico, ¿no? Hay que construir ciudadanos, hay que construir sociedad, hay que construir tejido social, pero desde el conocimiento, no nada más por otras formas corporativas o en fin otras formas no muy buenas para la democracia. Entonces yo creo que este es el primer elemento muy importante. En segundo lugar, sí, efectivamente se buscaron personas jóvenes, conocedoras desde luego con su materia, para tratar de explorar qué son estos elementos. Y algo que es bien interesante es lo que decíamos, no podemos seguir pensando que el ciudadano francés de finales del siglo XVIII o el ciudadano del que habla Fernando Escalante o el ciudadano que imaginamos en los años clásicos del priismo sea el mismo ciudadano de hoy. Hoy hay un conjunto de cosas, hay redes, hay formas de información distintas, hay otras formas de interrelación, hay una condición demográfica también que es bien diferente, es decir, hay muchas más cosas y ahí es donde había que apreciar a este ciudadano y estos capítulos buscan precisamente verlos. Ahora, los ciudadanos también se han ido diferenciando, no es una masa, son ciudadanos y ciudadanas. Las mujeres tienen unas características particulares en el libro de atención, se escribe para ellas, se escribe también para otros colectivos, cómo se relacionan, un tema bien interesante que también en estos días seguramente saldrá, el ciudadano no solo tiene derechos, el ciudadano también tiene obligaciones constitucionales muy importantes, desde las básicas de llevar a sus hijos, desde las básicas como contribuir al gasto público, etcétera. Es decir, toda esta complejidad del nuevo ciudadano, vamos a decirlo así, uno, y dos, ese ciudadano o ese conjunto de ciudadanos individuales, cómo se construyen ya como ciudadanía. Eso es precisamente lo que está tratando de iluminar en un sentido moderno. Todo eso me parece muy bien, pero Enrique, a propósito de toda tu vocación pedagógica, sí, hay que construir ciudadanos, pero para construir esos ciudadanos hay que construir lectores, es decir, ¿dónde van a enterarse de sus derechos si tenemos uno de los niveles más bajos de lectura en América Latina? Incluso hay países que tienen más altos índices de lectura. Entonces, tenemos ese tema y tenemos el otro. Sí, hay una sociedad participante en redes sociales y todo, pero seguimos teniendo, por la desigualdad otra vez, esa ciudadanía matizada, acotada por el corporativismo, por el clientelismo, por el condicionamiento de los derechos a cambio de bienes, etcétera, muy propio también de nuestros países. Entonces, ¿dónde está la salida? Bueno, desde luego, haciendo que lean sus derechos. Pero para eso necesitamos primero una reforma fundamental en el sistema educativo, una incorporación en el sistema educativo de todas las tecnologías que ahora nos benefician, pero que no están incorporadas en las escuelas básicas, en la primaria, en la secundaria, ni aún en la superior. Y lo más importante es que haya un compromiso de la institución educativa con la sociedad. Nosotros, Pepe, fuimos una generación que que la educación nos permitió, primero, conocer un mundo que ignorábamos, segundo, hacernos participativos en la sociedad, y tercero, ser responsables. Pero hoy la institución académica ha dejado de participar en la sociedad. Está metida hacia adentro. Por ejemplo, cuando vino la crisis de los maestros, yo no vi que ningún rector, ninguna universidad dijera, bueno, si no podemos crear nuevos maestros, vamos a reeducarlos a los que existen. Y aquí está mi universidad y mi otra universidad y la otra, y nos aliamos para gratuitamente
actualizar a nuestros maestros. Y tampoco hay libros que se ocupen hoy de forjar mejor las responsabilidades del ciudadano estudiante. Es decir, yo no he visto que las instituciones educativas estén participando en este problema nacional. En la construcción de una nación de ciudadanos, pero se nos acabó el tiempo. Vamos a tener que volver sobre este esfuerzo de construir una nación de ciudadanos, porque bueno, pues es un libro muy rico, pero pues se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, José Ramón. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Buenas noches y buena suerte.